Empezamos con una anécdota. ¿Me Dale, dejás? sí. Hace varios años promediaba el gobierno de Néstor Kirchner. Me acuerdo que en un encuentro entre periodistas y funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, una fuente de la Embajada hizo un comentario en relación al antinorteamericanismo tradicional de la Argentina, tan acendrado. Estaba impresionado por esa fuente, por esa conducta en la Argentina, pero tenía una impresión todavía mayor sobre cuál era el comportamiento en privado de esa misma gente que tenía en público una opinión muy negativa de Estados Unidos. En privado, contrariamente a eso, se mostraban absolutamente deslumbrados. ¿Qué pasa con la llegada de Obama a la Argentina? Hay una medición de poliarquía, de la consultora Poliarquía, en la que dice que más del 50% de la población que fue encuestada aprobaba la visita de la llegada de Obama. Los argentinos son antinorteamericanos, son pro-norteamericanos, son neutros en relación a los Estados Unidos. Sí. Hay como una contradicción. Se insiste, y Barómetro, me acuerdo que siempre mide cuál es la perspectiva en los países latinoamericanos en relación a... ¿Habrá cambiado, digo, en el último tiempo? No sé. Bueno, porque esta medición de poliarquía habla de que hay una gran aprobación por la llegada de Obama, tal vez porque Obama tiene otro nivel de imagen, no sé. Bueno, la llegada de Obama está generando una expectativa, en unas horas que está llegando, pasada la medianoche, está generando una expectativa enorme. No solamente porque hace 20 años que no llega a la Argentina un presidente de los Estados Unidos, sino porque la reciente visita a Cuba también generó un impacto muy fuerte en la región. En Estados Unidos dicen que en realidad la relación de Estados Unidos con Cuba es una relación que va más allá de Cuba y está generando y está abriendo parámetros para la relación con toda América Latina, no solamente con Cuba, ¿no? Se espera desde el lado económico anuncios de inversiones por parte del gobierno de Estados Unidos. Estuve revisando algunos números, Walter. Sí. El comercio con Estados Unidos en el año 93 era de 5.000 millones de dólares. En el 2014... El intercambio comercial. El intercambio comercial, claro, el comercio. En el 2014, que es el último año que se tienen datos oficiales, era de 12.800 millones de dólares. Es decir, aumentó, se duplicó, un poquito más que se duplicó. El déficit comercial, que en el 93 era de 2.500 millones, aumentó a 4.800 millones de dólares con Estados Unidos. Tenemos un déficit comercial con Estados Unidos que ha superado el más alto que había sido en la época de la convertible. Es decir, la Argentina también espera mejorar sus cuentas externas con este giro que ha tenido en la política de Macri desde diciembre, que es tratar de conseguir una mayor apertura comercial. La relación con Estados Unidos tiene otros costados que van más allá de lo político o de lo emocional, y es justamente lo comercial, lo que mencionás. Desde siempre, desde el principio del siglo XX, son economías no complementarias la de Estados Unidos y la de Argentina, desde la época del Plan Pinedo, de la década del 30. Eso siempre fue un obstáculo para la relación entre los dos países, ¿verdad? Sí, así es. La Argentina lo que más le exporta a Estados Unidos son productos derivados del petróleo, con lo cual es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Desde el punto de vista de la complementariedad. Un diplomático muy avesado la semana pasada mencionaba un dato. Macri está haciendo lo mismo que hizo Menem en la década del 90, abriendo a la Argentina, a los países centrales y revitalizando la relación con Estados Unidos. ¿Será verdad? Se lo vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de eso. Es el ex vicecanciller Andrés Cisneros, que es nuestro invitado de hoy. Vamos ya con él. Dale. Nos presentamos. Andrés Cisneros con nosotros, como anunciábamos. Un placer que haya venido, Andrés. Gracias por invitarme. ¿Cómo está? Bueno, Macri está haciendo lo mismo que hacía Menem con Estados Unidos. ¿La relación se puede decir que está ingresando en una dinámica parecida a la de los 90? Sí, es cierto. Pero, digamos, los 90 no es un copyright, una propiedad de nadie. En realidad, como decía Di Tella, los argentinos vamos a hacer sorprender al mundo el día que nos portemos de manera sensata. Y lo que está haciendo este gobierno, a quien yo no voté, así que lo voy a elogiar, pero aclaro que no lo voté, es que hace cosas sensatas. Es decir, si ustedes se fijan,
Es lo mismo que hizo históricamente Brasil, o Uruguay, o Chile, o España. Es decir, reconocer cómo funciona el mundo, ver quiénes son los que mandan y tratar de establecer con los que mandan un mecanismo de entendimiento en el cual saquemos mucho provecho y suframos poco daño. Es muy elemental, muy simple, pero como es simple, los argentinos en general no lo hemos adoptado, ¿no? Andrés, ¿por qué la Argentina a principios del siglo XX se desalineó de alguna forma en el continente respecto de la hegemonía de Estados Unidos? ¿Por qué no reconoció Argentina en la década del 30, 20, la hegemonía que estaba ya presentando? Yo tendría que pasarles un chivo de mi último libro, pero está agotado, así que no lo puedo pasar más el chivo. Mire, hay varios factores. ¿Cuál es el último libro? Se llama, tiene 2 años ya, se llama, que es Apuntes para una política exterior post-kirchnerista, pero no está más. Bueno, usted lo leemos frecuentemente en la historia general de las relaciones exteriores de Argentina, sí, ¿no? 15 tomos. Una obra monumental. Y con Escudé. Y con Carlos Escudé. Vale doble. Claro. Con Escudé vale doble. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para escribir esa historia? Es difícil, ¿no? Escudé es un encanto, ¿no? Mire, hay varios factores. Yo creo que el principal de los cuales pasa por lo siguiente. Argentina nació en cuna de oro. Cuando Argentina se convierte en un Estado, en 1853, con la Constitución, viene la generación del 80, hace una alianza con Gran Bretaña, la generación del 80, le vendemos carne, trigo, lo que sea, y en 50 años, Argentina tuvo el 7º Producto Bruto per cápita del mundo. O sea, nacimos y ya éramos ricos. Los vecinos no nos importaban, no nos importaba nadie más, porque éramos aliados estratégicos atados a una relación comercial con Gran Bretaña. Nadie nos podía tocar, especialmente Estados Unidos. Claro. Y fuimos altaneros, soberbios, porque creíamos que eso iba a durar para siempre. Vale. Fracasamos en hacer un país integrado industrialmente, todas las cosas, y cuando Gran Bretaña nos retiró la alianza, nos caímos a pique en 1930. En 1930 perdemos la democracia, que había durado 70 años, y la relación privilegiada. Y nos fuimos a pique. Y la Argentina se fue a pique del 30 hasta el 83, pero a pique. El Producto Bruto de la Argentina, para el primer centenario, era igual al de Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile, sumados. Hoy somos la 4ª parte de Brasil. Imagínense lo que era. Bueno. Ahora, ¿usted diría entonces que es ahí donde radica ese supuesto antinorteamericanismo argentino? No, viene después. Al mismo tiempo, Estados Unidos subía fantásticamente y declinaba Gran Bretaña. Y los argentinos exacerbamos una condición natural en el ser humano, que es buscar un culpable en alguna parte, menos en el espejo. Y el imperialismo norteamericano, que existió y que existe, nos dio un pie espectacular para explicar todo por parte del imperialismo. ¿Qué es lo que viene en la teoría de Faleto y el presidente de Brasil, de Fernando Cardoso, ¿no? La teoría de la dependencia. Todo lo que nos pasa de malo es culpa del imperio. Si llueve, hay una conspiración para mojarnos. Siempre es igual. Bueno, entonces, a medida que nos hundíamos en el fracaso, íbamos construyendo un culpable. ¿Y usted a qué teoría ascribe? ¿A la institucionalista en relación al fracaso de la Argentina, por decirlo de alguna forma? No lo sé. Me parece que hay un conjunto de situaciones que no hemos podido resolver. No sabemos cómo ganarnos la vida. Es decir, no supimos hasta que apareció China comprándonos soja. Pero en general, después del 30, no supimos dónde colocar y no pudimos colocar nuestra producción primaria. ¿De qué cree usted que dependerá que la relación comercial con Estados Unidos mejore en los próximos años? Me parece que no va a mejorar de manera sustantiva, porque las cifras que ustedes citaban pueden ser impresionantes, pero los volúmenes no subieron al 100%. Claro. Porque son economías no complementarias, pero lo que yo más esperaría de Estados Unidos son inversiones y tecnología, no comercio. Yo no adhiero a la teoría comercialista del desarrollo. Es bueno tener comercio, no está mal, pero digamos, la clave de la globalización y el mundo del futuro es la tecnología y las inversiones. Y Estados Unidos es una fuente inagotable de tecnología y de inversiones, ¿no? Y yo buscaría por ese lado. ¿Qué le puede estar interesando a Estados Unidos en este momento de una recuperación de la relación con la Argentina, segunda economía de... Un socio en América Latina.
¿Con qué fin? Mostrar que este camino, que es el camino de entendimiento con Estados Unidos, paga, rinde. Lo intentaron con Uribe en Colombia, pero Uribe estaba inmerso en una guerra civil, era un lío infernal. Y a partir de ahí no dieron pie con bola. Bueno, lo intentaron con Brasil también. Sí, pero en Brasil ganó el populismo. Tenemos 3 periodos populistas en Brasil. Pero Brasil no mantuvo la relación traumática que tuvo la Argentina en los últimos 10 años, por lo menos, o 5, dirías, de que los últimos 2 periodos de... No se pelearon, pero se están hundiendo. Digamos, no se están hundiendo, tienen 300.000 millones de dólares en el banco. Bueno, digamos, yo tengo una gran fe en el futuro de Brasil, pero digamos, de alguna manera Brasil está tan ocupado en sus problemas internos que ha dejado de ser una garantía para Estados Unidos de que se puede mantener el orden en la región. Entonces están mirando quién puede salvar la ropa mientras Brasil se recupera, ¿no? La relación Argentina-Estados Unidos en los 90 comenzó con un presidente en Washington y hubo continuidad con Clinton. ¿Va a ocurrir lo mismo? ¿Usted piensa ahora que arranca con Obama y el año que viene habrá un nuevo presidente o presidenta? Sí, depende de quién sea, ¿no? Si es la señora Clinton, supongo que sí. Imagino que sí, porque expresa a la clase política e institucional de Estados Unidos que no interrumpe sus políticas con cada presidente necesariamente, como nos ocurre a nosotros. Es decir, ellos no cambian de política, sobre todo con países como la Argentina, cada vez que cambia el presidente. Aquí sí, que es otro de los factores de inestabilidad argentina, ¿no? Si gana este señor Trump, Dios sabe... Bueno, ahí sí podría ocurrir, ¿no? Y ahí sí podría ocurrir. Un cambio dramático. Sin embargo, yo creo que si ganara Trump, habría una reacción generalizada que le impediría llevar a la práctica los disparates que dice en la campaña. ¿Y para Macri qué implica la llegada de Obama a la Argentina? ¿Cuál es el verdadero valor de la llegada de Obama? ¿Es simbólico? Claro, es, yo no quisiera llenarme de palabras, pero hay un cuento que dice que un señor le fue a pedir a Rockefeller un préstamo. Entonces Rockefeller le dice, mira, vamos a dar una vuelta por la manzana. Entonces da una vuelta por el barrio, vuelve y se sienta, mira, el préstamo no te lo voy a dar, pero anda a cualquier banco de acá alrededor, porque todos te vieron caminando conmigo y todos te van a dar crédito. Claro. Entonces, si Estados Unidos dice, este proceso argentino es respaldable, el resto del mundo toma nota. Cada vez más los sistemas de salud del mundo adhieren al norteamericano. Sale un remedio nuevo en Argentina o en cualquier otro lugar y dicen, ¿y esto fue aprobado en Estados Unidos o no? Si fue aprobado, automáticamente lo aprueban. Es decir, hay un mecanismo de ejemplaridad y que funciona. Y la verdad es que para un país tan hundido como la Argentina, en el descrédito y en la inimportancia por el kirchnerismo, que Estados Unidos nos señale así, como nos señaló cuando nos hicimos aliados extranatos, ¿se acuerdan? Bueno, que es un señalamiento puramente simbólico. Bueno, eso nos va a abrir muchas puertas en el mundo. Aquella vez trajo enormes controversias en Argentina. Siempre es igual. Mire, la política suele decir que no existieron las relaciones carnales. No existieron. Cuéntenos por qué no existió esa frase, ¿no? Pero antes quiero decirle esto de la crítica. Fíjese que la política exterior de los 90 ha sido criticada por cuestiones accesorias, no centrales. Los ositos Winnie Pooh, el paraguas de soberanía, las supuestas relaciones carnales y esto que usted me menciona ahora del aliado extranato. Pero no por la esencia misma. Bueno, si quiere le cuento lo de las relaciones carnales. Cuando Di Tella iba a asumir como canciller, teníamos la costumbre, me consultaba mucho, hacíamos cosas bastante juntos, y charlamos, bueno, esta parte de la relación con Estados Unidos es muy importante porque todo el mundo se va a fijar en esto. Y Di Tella improvisaba, nunca leía, pero improvisaba muy bien. Bueno. Y por supuesto, hicimos el discurso escrito, después lo leí y lo guardé en un cajón. Y cuando le tocó hablar, dijo, con Estados Unidos hay que mantener relaciones provechosas, relaciones comerciales, de todo tipo provechosas, con contenido, con carnalidad. Y usó carnalidad como sinónimo de contenido. Claro. Al día siguiente, página 12, no voy a dar el nombre del periodista, un extraordinario periodista, que le encontró una vuelta fantástica. Le encontró una buena, no es la nata, no. Después fue director de Telam. Es un tipo muy simpático. Lo agarró para el lado sexual y puso la versión sexual de las relaciones carnales. Claro.
Y ahí quedó para siempre. Eso es ilevantable. Ilevantable. Igual que los ositos Winnie Pooh. Claro. Por ejemplo, dice, qué estupidez mandar ositos para recuperar la soberanía. La estupidez es tomar en cuenta ese dato. El dato es así. ¿Le interesa esa parte? Sí, claro. Nosotros teníamos que comportarnos por mandato constitucional respetando la cultura de los isleños. La Constitución dice que hay que respetar la cultura de los isleños. Bueno, más que no. Y en la Argentina y en parte del gobierno de Menem había una cultura muy nacionalista de los 40, ¿no? Y acercándose el fin de año querían enviarle a los isleños el Martín Fierro. Poema absolutamente querido por los argentinos, pero que para los isleños no tiene nada que ver. Y a los jóvenes isleños las historietas de Isidoro Cañones, que era un tarambana porteño para nada ejemplar, para mostrar si los argentinos somos estos, claro, los isleños no van a querer venir nunca. Tal vez representativo, pero no. Claro. Entonces hubo una discusión interna muy fuerte, que incluía establecer una interrupción de la BBC para que no les llegara a la BBC y transmitirles Canal 7. Yo me acuerdo que le dije al presidente de Canal 7, mirá, es una bomba eso, porque una semana de Canal 7 y se van los isleños de la isla, no quieren ver nunca más, ¿no? Y entonces Di le dijo, no, vamos a enviarle a la gente grande, le vamos a enviar un libro que sea representativo de las dos culturas, no solo de la nuestra. Martín Fierro nos representa a nosotros, sí, no a él. Claro. Y le mandó El Principito, de Saint-Exupéry, que es un libro universal sobre la convivencia. Y a los chicos de la isla le mandó los ositos, que son el muñeco más popular en Gran Bretaña, era el más popular en Gran Bretaña en ese momento, como un regalo de fin de año. Pero fue tergiversado absolutamente. Tenemos un par de minutos nada más. Déjeme preguntarle por Cuba. Estados Unidos está inaugurando una nueva era en la relación con la región a partir del puente que implica Cuba, ¿verdad? ¿Cuál es su interpretación? Es un golazo, es una maravilla. Se terminan dos cosas absurdas, una el embargo norteamericano, de la cual siempre nos opusimos también en los 90, y se termina, o empieza a terminarse, una dictadura insoportable, que es un sobreviviente jurásico de la Guerra Fría. Ahora, ¿hay garantías de eso? Porque Cuba en realidad está en dirección a ser una especie de China, por supuesto, escala, o Vietnam. El modelo es dictadura política y el capitalismo de mercado. Es decir, lo peor de los dos regímenes. Sí, pero fíjese lo que pasa, eso no convive. O sea, cuando usted libera el mercado, tarde o temprano la política se libera también. Eso pasó en todos los países de la ex Unión Soviética. Fíjese, toda Europa oriental se fue ablandando la política, y eso también va a ocurrir en China, que es mucho más fuerte que Cuba, y seguramente va a ocurrir en Cuba. Fíjese que el mensaje más importante para mí que hizo Obama fue los cuentapropistas cubanos. Sí. Porque cuando ellos empiecen a entender lo que es el mercado, son los que van a revolver toda la isla. Andrés, ¿qué impacto puede tener en Venezuela la llegada de Obama a Cuba? Un régimen que está en clara descomposición. Otro golpe más. Es decir, el chavismo es un boxeador groggy que todo el mundo está mirando a ver cuándo se cae. Quiero preguntarle finalmente por los atentados, la cadena de atentados que hubo hoy en Europa. Es un escenario al que vamos a tener que acostumbrarnos. Acostumbrarnos no, porque significa cierta pasividad, pero vamos a tener que tener la idea de que va a seguir ocurriendo. Y hay una cosa que me sorprende en el periodismo argentino, mundial. Me lo preguntan a mí, ustedes, a mí o a otras personas, a Perellana, a cualquiera, pero no le preguntan a los líderes islámicos. Aquí tendría que estar sentado un líder islámico religioso, porque todos estos atentados se hacen con respaldo de la religión, invocando la religión. Aquí tiene que estar un líder islámico argentino. Y dice, señor, usted como líder islámico religioso, ¿condena estos atentados? Bueno, siempre han dicho que sí, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Usted dónde lo leyó? No, acá en Argentina he escuchado entrevistas en radio y en televisión. Yo no lo recuerdo. Si usted recuerda. Cuando fueron los atentados de París, he visto varias entrevistas donde han sido citados y los ataques terroristas per se han sido condenados. Ojalá que tenga usted razón y yo no. Yo tuve mala suerte y no los escuché, y la gente que yo consulto tampoco los ha escuchado. Y es una lástima, porque es en manos de ellos a lo mejor no, han sido entrevistas que no han tenido más. Ellos tendrían que aclararle a su gente, que es gente muy buena, los islámicos son gente muy buena. Decirle, señores, este no es el camino. Gracias, señor. Un placer. Muchas gracias. Una pausa, ya venimos.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Segundo bloque de Divina Comedia con Ezequiel Burgo y con Ignacio Liberador. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo ¿Qué bien. importa? ¿Lo que importa? La plata. ¿Lo que importa del programa es esto? ¿Por qué baja el dólar ahora? En este ¿Es momento una buena noticia que baje el dólar para el es gobierno? una buena noticia por el lado de los precios, sobre todo, porque mejora un poco el poder Pero de los compra de la precios hicieron gente. ya su trabajo Sí, bueno, sin pero esperar esta baja, ¿no? ya hay algunas señales que están anticipando la reactivación. Lo que hace la baja del dólar es darle más espacio al Banco Central para empezar a bajar las tasas, que era una señal que estaba esperando, y poder empezar la reactivación, como dijo ya Sturzenegger, en 6 meses. O sea, ya dijo que había como un rezago en la política monetaria de 6 meses. En cuanto vos bajás las tasas, ese impacto se siente dentro del siguiente semestre. O sea, más o menos en septiembre. En los precios y en el tipo de cambio. Y en la actividad también, porque lo que están esperando es que en algún momento todo esto se ponga en marcha. Entonces ahora toman, bueno, esta señal de la baja del tipo de cambio, de la desaceleración en los precios, porque también las consultoras y el índice de precios de San Luis estuvieron dando un avance un poco más moderado en los precios, que fue de 2,7% en febrero, había sido de 4 en enero y de 6, según el mismo indicador, en diciembre. Ahora la sensación en la calle no es que precisamente los precios se están desacelerando, ¿no? Por lo menos en el bolsillo, mientras la gente todavía... Seguís teniendo una inflación altísima. Pero además tenés un salario no actualizado. Tenés un aumento. Claro, y salarios viejos, también con precios nuevos. Pero igual que caiga a 2,7% desanualizado, estás entre el 25 y el 30%. Sí, la inflación es altísima. Y se supone que en el acumulado del año va a cerrar arriba entre el 30 y el 35. Sí. Ahora, Ignacio, discúlpame, hoy leí declaraciones de textiles, de empresarios textiles, que ya dicen que un dólar a 15 para ellos es bajo. Bueno, ¿no? Es decir, justamente eso es para y mí el está dólar bueno está como cayendo, señal. entonces, ¿qué podemos esperar? El tema es, este mes, primero las tasas siguen siendo altas, entonces es el último momento para aprovecharlas, digamos, para el ahorrista es Hay eso. gente que está haciendo una diferencia Sí, van, interesante, ¿no? siguen siendo cercanas al 37% anual, entonces por lo poco que queda, por ahí está bueno aprovechar en los cortos plazos que te lo permite este tipo de rendimientos. Pero también viene un mes de oportunidades para el dólar, porque se supone que todo este aluvión de divisas que va a venir con la cosecha va a tirar abajo el tipo de cambio y en algún momento el central va a tener que ponerle un piso, porque si no se pierden los efectos de la devaluación y de la ventaja cambiaria que se supone que se logró durante estos meses. Entonces, el ahorrista lo que tiene que estar mirando es cuándo va a ser ese piso. Se supone que en abril tiene que darse la mayor caída del tipo de cambio. Si pensamos en el dólar de 13 pesos con 50 de fin de diciembre, del momento de la unificación cambiaria. se levantó el cepo, eso equivale a un dólar de 15 pesos con 50 en junio. Entonces podemos estar pensando que el Banco Central como mínimo va a tratar de que se recomponga a partir de mitad de año para esos niveles. Si tenemos que pensar un dólar por encima de 15,50 en el segundo semestre. Sí, eso es lo que a nivel macro haría competitiva la economía. Obviamente que hay sectores siempre más perjudicados y más favorecidos, porque también no es solo el tipo de cambio, también el tema son las retenciones. Acá hubo como un ajuste y una recomposición, digamos, de esos valores para algunos sectores de la economía que también los favorecieron en términos cambiarios. O sea, no es solo el dólar. Por ahí el campo sí con este dólar sí sería competitivo y por ahí los textiles o el calzado. Te hago otra pregunta, Inicio. Desde el punto de vista del ahorrista, hoy entonces quiere decir que hoy es dólar o Levax. Sí, para mí hay como que empezar a tratar de diversificar un poco la cartera, seguir un poco en tasas porque siguen altas y van a ir bajando de a poco. Lo que se trata es de mandar una señal de que empieza un ciclo bajista, y que se terminaron ya el ascenso de las tasas, y también ahora empezar a pensar en dólares, no solo en billetes físicos, sino también en títulos dólar link. O sea, si vamos a pensar que va a tocar un piso en abril, mayo y que en junio, julio ya estaría en los mismos niveles de hoy, entonces podríamos llegar a aprovechar esa suba. El dólar link es un título que se ajusta
por el aumento del precio del dólar oficial. ¿Es así? Exactamente, sí. Ok. O sea, paga como rendimiento una tasa que está atada a la evolución del tipo de cambio. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Cerramos con anatomía de un instante. Tenemos una fantástica foto ahí del general Juan Domingo Perón. Es el año 1953, con un changuito de supermercado. No se inventó nada nuevo, ¿eh? Desde la política de controles de precios, no, la economía ha quedado atrasada. Esta es una foto de esas joyas que presenta siempre el Archivo General de la Nación, que tiene una excelente cuenta en Twitter. Y ahí lo tenemos a Perón con el changuito. A mí me da la impresión, la foto se la recuerda como Perón viendo los precios, etcétera, en los supermercados. A mí la sensación que me deja también es que Perón estaba, y la Argentina estaba empezando a conocer cómo era ese sistema de compra de la gente, ¿no? Sí, la que gente está iba atado al almacén de la esquina en esa época. Sí, que está atado también a lo que es el consumo masivo, Y a la lo modernidad- que y la era modernidad una sociedad con una clase media cada vez en ascenso y en magnitud creciente. Y la llegada de costumbres, llegadas de los Estados Unidos y la modernidad en la vida cotidiana. Pero también los precios. Sí. Lo curioso es que hoy también vivimos algo parecido. Cuando el gobierno está hablando de sacar una lista, de obligar a los supermercados a sacar una lista todos los días o una vez por semana con los principales precios. Sí. No es muy diferente de lo que hacía No, Costa. tal vez o la lo que única hacía- diferencia entre esa foto y hoy es que hoy podríamos llegar a tener una app en el teléfono. En ese momento no. Pero Ahora, pero como instrumento para controlar la inflación, ¿alcanza? No. Es de no, una no. pobreza, No. o por lo menos atrasa 60 años. Sí, así es. Sí, tanto como la foto. Te Claro. digo. Nos vemos la semana que viene.